en pensar, en identificar el agente causal, y 3, en escoger el tratamiento antibiótico. Lo que vamos a hacer inicialmente es establecer el diagnóstico. Entonces, vamos a tener síntomas respiratorios, pero con cualquier paciente con el que se nos presente, o que estén ustedes, por ejemplo, en el servicio de urgencia, y vean un paciente con síntomas respiratorios, nos debemos cuestionar. ¿Estamos ante una infección? ¿Qué otra patología? Porque ya tiene la cierta. Hay muchas otras patologías que nos pueden generar síntomas respiratorios. Una rinitis alérgica, enfermedad por reflujo gastroesofágico, asma, exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no infecciosa, la presencia de bronquiectasis, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar, reacción adversa a fármacos, enfermedad pulmonar intersticial difusa. Son muchas las patologías que me pueden dar síntomas respiratorios. Por lo tanto, no todo es neumonía. Ahí viene la pregunta. ¿Es una neumonía o será un resfrío común? ¿O una sinusitis? ¿O una bronquitis? ¿O una infección por influenza o COVID-19? Queda la duda, ¿cierto? La influenza y el COVID también no pueden dar neumonía, sí. Pero los dejé aparte como para hacer un poco el análisis. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a pensar en neumonía? La historia y el examen útil, el examen físico es útil sobre todo en pacientes sanos. Un paciente hepótico de larga data que tenga EPO, que lleve años con EPO, no va a servir mucho porque el examen físico va a estar alterado, va a tener alteraciones en los ruidos pulmonares, entonces pierde un poco esta sensibilidad y especificidad la misma historia. Además, los pacientes mayores no siempre van a presentar fiebre. También llama la atención, o sea, también puede generar complicaciones al momento de realizar la historia clínica. Por lo tanto, el diagnóstico tiene baja sensibilidad y especificidad. Siempre es fundamental determinar factores de riesgo, caracterizar los síntomas, contactos con enfermos, ver si ha tenido exposiciones a algún virus respiratorio o bacterias, antecedentes laborales, viajes, la presencia de mascotas. ¿Qué factores de riesgo para neumonía considerarían preguntar? Ya, que tenga asma o alguna patología respiratoria, muy bien. Si fuma, muy bien, que me haya dicho. La edad también, muy bien. Entonces, nosotros vamos a evaluar el cuadro clínico. Este compromiso es agudo, es súbito, viene de forma ya crónica. Si el paciente refiere a fatiga o cansancio de forma aguda, 91%. Fiebre, 68 a 78%. No todos van a presentar fiebre. Tos, 80-90%. Y tos productiva, 60%. Esto quiere decir con expectoración. Que presente calofrío, 40-70%. Taquipnea, taquicardia. Condensación clara al examen físico, es decir, cuando yo lo examino, solamente un 20%. Entonces también hay que analizar que los signos y síntomas que se van a presentar van a depender mucho del paciente al cual yo no voy a tener enfrente. Para eso también voy a apoyarme, sobre todo en los pacientes más graves, de la necesidad de laboratorio. Voy a pedir exámenes. ¿Qué exámenes? Un hemograma o perfil hematológico según lo que tenga disponible, en donde vamos a ver una leucocitosis o una leucopenia en algunos casos. Elevación de la proteína C reactiva, tiene buena sensibilidad. La procalcitonina tiene una sensibilidad variable y tiene poco impacto en la toma de decisiones. Lo que me sirve sobre todo la procalcitonina es para hacer un seguimiento de cómo va la evolución del paciente. La procalcitonina va en disminución y esto se condice con una mejor evolución clínica de mi paciente, y yo me quedo más tranquilo pensando que el tratamiento le está haciendo efecto a este paciente. Pero la presentación clínica es variable, varía según la gravedad del paciente, la edad, sobre todo en adultos mayores pueden presentarse de una forma más atípica, el uso de antibióticos previos, agente causal, comorbilidades. No es lo mismo tener un paciente con asma, EPO, insuficiencia cardíaca, que un paciente completamente sano, joven. Entonces,
¿qué es lo que sucede además? En 1938, un doctor llamado Howard Raymond describe que no todas las neumonias se presentan de la misma forma. A esto se le llamó también neumonía, entre comillas, atípica, y se dio cuenta que era causada por otras bacterias, como por ejemplo el Mycoplasma pneumonia, la Chlamydia pneumoniae, la Legionella pneumófila y algunos otros virus. Sin embargo, actualmente hay otras neumonias que se presentan de una forma más atípica, es decir, por ejemplo, la neumonía por Pneumocystis jirovecii, que es una forma un poco más crónica y larvada. Hoy sabemos que la distinción entre neumonía típica y atípica es imperfecta, pero por lo que es un término utilizado en retirada, pero yo se los comento. ¿A qué se refería o se sigue refiriendo todavía como neumonía típica? Un comienzo súbito, relacionado con fiebre, escalofríos, dolor torácico, con un síndrome de condensación, una radiografía de tórax donde se ve una condensación propiamente tal con broncograma aéreo. A diferencia de la neumonía atípica, que es un comienzo no súbito, se asocia a una fiebre más baja, puede presentar unos calofríos, tiene una signología pulmonar no tan evidente y una radiografía de tórax con infiltrados pulmonares tenues o un poco más difusos. Suele ser leve, pero no es tan grave. Puede ser, generalmente tiene un curso leve o ser más grave en adultos mayores o inmunodeprimidos. Entonces, yo les pregunto, la neumonía típica, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes asociados? Streptococcus. Y la típica, el más típico que se de la atípica, lo que más se asocia, Mycoplasma, Legionella, la Legionella igual es más rara, la Chlamydia, etc. Muy bien. Todavía yo me acuerdo que mi hermana una vez tenía un cuadro alarmado de todo, compromiso del estado general, no alcanzaba a tener fiebre, pero siempre estaba como subfebril de 37,8. Yo no la pescaba y me decía, Seba, me siento mal. Y como, sí, se te va a pasar. Seba, me siento mal. Sí, está bien, sí, se te va a pasar. Y hasta que llevaba como más de una semana de evolución de los síntomas, me tomó el fonendo y me dice, escúchame porque realmente ya me siento mal. Y yo, te ves bien, sí, estás bien. La escucho y es como, tiene un poco de crédito, ya, igual. Y le dejé la citromicina. Cuando bien, así yo creo que era un Mycoplasma. Pero para que vean que una neumonía típica tiene estos síntomas más larvados, no es como cuando uno se presenta con fiebre clara, compromiso del estado general, más taquicárdico, sino que estos síntomas son menos evidentes. Bueno, para establecer el diagnóstico requerimos, sobre todo en adultos, el apoyo imagenológico. Acá hay diferencia entre adulto y pediatría, así que yo como médico internista se los presento desde el lado adulto, pediatría se los presentará como el lado pediatra. La radiografía de tórax nos puede ayudar mucho y está indicada en todo paciente que nosotros sospechemos neumonía. Establece el diagnóstico, la localización y la extensión. Con esto nos ayuda al pronóstico de la neumonía del paciente, ayuda a detectar complicaciones y ayuda también al diagnóstico diferencial. Todo paciente agudo, adulto, que consulta por tos, fiebre y expectoración de dificultad respiratoria debería tener hipocalización al examen físico, debería tener una radiografía de tórax, al igual que todo paciente mayor de 65 años con compromiso de conciencia, fiebre y o descompensación de alguna patología de base, así como un paciente adulto con enfermedad cardiovascular o respiratoria crónica que consulte por fiebre, tos y expectoración independiente de los hallazgos del examen pulmonar. Acá, independiente de los hallazgos del examen pulmonar, se da porque en estos casos es un poco más difícil hacer el diagnóstico. Para establecer el diagnóstico nosotros vamos a evaluar si la radiografía está normal, pensamos en faringoamigdalitis, rhinosinusitis, bronquitis, influenza, COVID, etc. Si la radiografía está anormal, me permite hacer el diagnóstico de neumonía como hacer los diagnósticos diferenciales. Tuberculosis, insuficiencia cardíaca, neumonitis por aspiración, tromboembolismo pulmonar. No es la
el mejor examen, pero me ayuda bastante a hacer el diagnóstico diferencial como hacer el diagnóstico de una neumonía. Si inicialmente sale normal, pero yo estoy convencido de que mi paciente tiene neumonía, tal vez lo estoy pesquisando en una etapa muy temprana. Entonces, si yo estoy convencido de que mi paciente tiene neumonía y ya es la segunda vez que viene a consulta, por ejemplo, en el servicio de urgencia, no está de más hacerle una nueva radiografía. Sin embargo, la radiografía no sirve mucho. Sin embargo, el TAC de tórax es mucho más sensible. También me puede ayudar para hacer una distinción de los diagnósticos. Indicado sobre todo en casos atípicos. No me refiero a una neumonía atípica, sino que cuadros larvados, en pacientes, por ejemplo, inmunocomprometidos como pacientes VIH, que no responden al tratamiento. No me queda clara si efectivamente es una neumonía o otro diagnóstico diferencial. Entonces, el TAC de tórax es mucho más sensible. En este caso no es necesario contraste. Entonces, se puede hacer un TAC de tórax sin contraste, viendo solamente la ventana pulmonar. Acá nosotros podemos ver un foco de condensación y lo que vemos acá es el broncoograma aéreo. Se ve bonito, ¿cierto? Sí. La ecografía o el ultrasonido tiene una alta sensibilidad y alta especificidad, es mucho más sensible que la radiografía de tórax, sin embargo requiere entrenamiento. No siempre hay un radiólogo disponible para poder hacerle un ultrasonido a todos los pacientes. Sin embargo, vean en estos estudios la sensibilidad y especificidad que tienen, sobre 90% ambas. Entonces, un muy buen examen, lamentablemente que no siempre está disponible. 2. Ya nos quedó un poco más claro cómo es la presentación de una neumonía. Sin embargo, ahora tenemos que identificar el agente causal. Una de las principales dificultades radica entre una amplia diversidad de microorganismos que lo pueden causar, tanto virus, bacterias, en algunos casos hongos, dificultad para obtener muestras del sitio de infección. Por lo tanto, la gran mayoría de infecciones van a ser de carácter desconocido. Vamos a tratar empíricamente, muchas veces sin saber cuál es la causa propiamente tal. Sin embargo, el paciente hospitalizado, hasta entre el 20-25% de pacientes va a hacer una neumonía por estreptococo neumonio. Sin embargo, no hay estudios propiamente tal en pacientes chilenos que se haya estudiado una neumonía de forma ambulatoria. Primero, históricamente el estreptococo neumonio es de los principales agentes causales. Sin embargo, también adquiere relevancia el hemófilo influenzae y la Moraxella catarrhae. ¿Dónde más hemos escuchado estas bacterias? Sinusitis, casi que todas las patologías de vía respiratoria alta, porque claro, están muy relacionadas. La epidemiología puede estar modificando por distintos factores. Ya hay más vacunas, hay mayor técnicas de diagnóstico a nivel molecular, como por ejemplo la reacción de polimerasa en cadena, el reconocimiento de virus como agentes causales de NAC está aumentando porque lo estamos diagnosticando más, la aparición del Staphylococcus aureus como etiología en adultos mayores y post-influenza, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, que puede llevar a una neumonía mucho más grave. Y la relevancia de, por ejemplo, bacilos gram negativos como Klebsiella, Pseudomonas y Enterobacter. Sin embargo, el diagnóstico etiológico se logra solamente en el 50% de las neumonias aproximadamente. Poco, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de lograr identificar la causa? Uno, permite hacer una vigilancia epidemiológica, es decir, si va creciendo algún tipo de bacteria en específico o un virus en específico, permite realizar las medidas apropiadas. Ajustar tratamiento antibiótico a un menor espectro, es decir, puedo estar con un antibiótico de un amplio espectro, sin embargo, al yo saber que un estreptococo neumonía muy sensible a penicilina, yo le puedo cambiar de ceftriaxona a penicilina y ahí disminuir un poco el espectro del tratamiento. Detectar resistencia a los antibióticos.
muy importante ahora, cada vez más frecuente la resistencia. Eso nos va a matar de aquí a 30 años, y acuérdense de mí cuando estemos en el 2050 y estemos llenos de resistencia bacteriana. Yo se los dije. Detectar patógenos menos frecuentes o inesperados. Entonces, ¿cómo buscar el agente causal? Analizarlos por factores de riesgo. Si fuman, si tiene antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el estreptococo neumonía, la Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis son los más frecuentes. Si tiene alcoholismo, o sigue siendo el estreptococo neumonía. Si tiene alguna alteración alteración dental o riesgo de aspiración, acá adquieren un poco más de preponderancia los anaerobios. Si tuvo influencia inicialmente y evoluciona nuevamente con fiebre, compromiso del estado general, un nuevo foco de consolidación y la evolución es tórpida, pensar en Staphylococcus aureus. Muy bien. Hay distintos patrones radiológicos. Acá tenemos claramente la condensación, nosotros podemos ver acá, a nivel radiográfico. La consolidación es de lo más frecuente que uno va a terminar viendo. Una consolidación a nivel lobar se asocia a aspiración, y el infiltrado intersticial, vean como acá no hay una neumonía propiamente tal, pero a nivel intersticial no se nota mucho, pero estas pequeñas líneas se asocia a la presencia de micoplasma. ¿Cómo podemos hacer el estudio microbiológico? Va a ser gram, cultivo, mediante muestras de expectoración, aspirado endotraqueal o lavado bronquioalveolar. También se pueden tomar hemocultivos. Se pueden hacer técnicas moleculares también, las PCR, ya sea para virus respiratorios, para bacterias atípicas. Hay otras técnicas moleculares que son un poco más específicas, como el antígeno urinario para neumococos, antígeno urinario para legionela y serología para gérmenes atípicos. Sin embargo, a todo paciente le voy a hacer estudio microbiológico. No. Generalmente tiene bajo rendimiento, no genera modificación de la conducta terapéutica y algunos son de alto costo. Entonces, ¿cuándo yo voy a realizarlo? Cuando tengo un paciente con una patología pulmonar de base, inmunocomprometido, paciente VIH, sobre todo si no está con su tratamiento terapia antirretroviral, si no tiene una respuesta al tratamiento, es decir, evoluciona de forma tórpida, si tiene un cuadro atípico, evaluar si requiere estudio para tuberculosis también. Y ahí uno empieza a pensar en otros diagnósticos, seranocardia, actinomyces, hongos, etc. Y ahí nosotros vamos viendo sobre todo si no va respondiendo de forma inicial. Entonces, se recomienda el estudio en pacientes que requieren sobre todo hospitalización, idealmente antes de iniciar antibiótico, ¿ya? Porque si nosotros iniciamos antibiótico podemos estar falseando los resultados. Sobre todo en neumonía grave, para poder diagnosticar efectivamente el agente causal, y que estuvieron hospitalizados o que recibieron antibióticos para enterar los últimos 3 meses previos. Los hemocultivos tienen bajo rendimiento, se puede considerar sobre todo si es que el paciente ha hecho fiebre. Por último, y esto es de las cosas más importantes que quiero que se vaya, saber usar bien los antibióticos. Dado las dificultades en el establecer el diagnóstico, el tratamiento debe ser de forma empírica, de forma inicial, cubriendo los gérmenes más frecuentes. ¿Cuáles serían principalmente? Streptococcus, Haemophilus, Moraxella. Esto disminuye el riesgo de fracaso terapéutico y la idea es evitar antibióticos de amplio espectro de forma innecesaria. Vean cómo es la sensibilidad al Streptococcus neumonía en pacientes, acá está arribita y acá abajo también, en pacientes en pacientes con Streptococcus neumonía, y la sensibilidad a penicilina y cefotaxima. ¿Cómo es la sensibilidad en pacientes con no meningitis? ¿Cómo es? La sensibilidad
¿será necesario escalar a un tratamiento fuera de la cefalosporina? No. Entonces, cuando llega un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad y nosotros, la principal causa es el estreptococo neumonía, nosotros no vamos a escalar, no sé, a carbapenémicos, por poner un ejemplo, imipenem, meropenem. No, probablemente la buena ceftriaxona, nada legal. Vean ahora la resistencia al estreptococo neumonía, eritromicina. ¿Cómo es? 70. Bajo alto, ¿cierto? Entonces, y esto a lo largo de los años. Entonces, ¿la eritromicina será una buena opción? No. De 10 pacientes a 7 les voy a pegar y al resto no. El levofloxacino, ¿cómo es la sensibilidad? Es súper buena. Pero tengan cuidado con el levofloxacino. ¿Cuál es el riesgo? Que es uno de los antibióticos que nos sirve para tuberculosis resistente. Entonces, si ocupamos a destajo, podemos generar resistencia y, en caso que sea una tuberculosis, podemos darle resistencia a esa tuberculosis a este antibiótico. Entonces, ocuparlo con cuidado. La vancomicina también tiene una sensibilidad muy buena, 100%. Pero también lo reservamos para casos más graves. Entonces acá le había enviado el consenso chileno, donde, a forma de resumirlo, manejo ambulatorio con el paciente sin comorbilidades, idealmente amoxicilina, con una recomendación fuerte. Con comorbilidades, ¿qué le darían ustedes? ¿Qué tratamiento? Amoxicilina ácido clavulánico, con una duración por lo menos de 5 días. ¿Qué comorbilidades? Enfermedad crónica, cardíaca, respiratoria, hepática, renal, diabetes, alcoholismo. Entonces, sin comorbilidades, un paciente sano que llega con una neumonía, la mayoría de ustedes, amoxicilina. Si llego yo soy un paciente asmático, entonces lo ideal sería amoxicilina ácido clavulánico. La duración teóricamente podrían ser 5 días, hay gente que igual lo deja por un poco más. Siempre hay que encontrar el equilibrio, el riesgo del fracaso y la duración óptima del tratamiento. Si yo tengo un paciente hospitalizado, idealmente voy a administrar una terapia intravenosa. Buscamos cubrir un mayor espectro, gram negativos, atípicos, y la pregunta también es, ¿terapia combinada? Se ha planteado que la mortalidad con la terapia combinada disminuye. El uso de beta-lactámicos más un macrolídeo también se puede considerar una inmunolona, pero a mí no me gusta, por lo que yo les comentaba, el riesgo de resistencia. Entonces, un beta-lactámico más un macrolídeo. Existe controversia sobre este beneficio, tampoco existe evidencia de superioridad de los macrólidos o quinolonas frente a los beta-lactámicos, y muchas ideas aún difieren. Sin embargo, si llega un paciente grave, la gran mayoría de veces va a recibir terapia combinada. Entonces, si yo hospitalizo a mi paciente, puede ser monoterapia con ampicilina sulbactam o cefalosporinas de tercera generación. Y se puede considerar añadir un macrólido. También se puede considerar una monoterapia con fluoroquinolona respiratoria, ¿ya? Por ejemplo, el levofloxacino. Entonces, si yo tengo al paciente hospitalizado, puede ser ampicilina sulbactam, cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona, la ceftriaxona con un macrólido, por ejemplo, una citromicina. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Si el paciente está grave, ampicilina sulbactam, cefalosporina de tercera generación, acá sí en combinación con el macrolídeo. Aquí se requiere grave, que llegue muy polipneico, que requiera ventilación mecánica invasiva con el tubito asociado con el ventilador, y la duración es mínimo 5 días. Sin embargo, se podría esto extender más días según la evolución del paciente. Para ello, nosotros tenemos la escala del CURB 65. Una escala con menor a 2 puntos, hablamos de una situación no grave. ¿Qué es el CURB 65? Tenemos una escala de evaluar la gravedad del paciente, que se asocia directamente a la mortalidad. 0 a 1 punto, una mortalidad del 3%.
2 a 3 hasta el 17%, 4 a 5 ya un paciente que debe ingresar a UCI con una mortalidad entre 42 y 57%. ¿Qué nosotros evaluamos? C, de confusión, da un punto. U, de uremia. La uremia mayor a 19 miligramos por decilitro también me da un punto. La frecuencia respiratoria mayor a 30, otro punto más. Presión arterial menor a 60-90, otro punto más. Y una edad mayor a 65 años me da un punto. Vean que ya un paciente de 68 años que esté con una confusión y una uremia de 25 ya nos da 3 puntos y llega a una mortalidad hasta el 17%. Entonces, la idea es no llegar a, encontrar bien a mi paciente según para dónde lo voy a mandar. Evaluarlo de una forma completa y decir, ya, este paciente lo puedo mandar a la casa, este paciente requiere hospitalización en UCI, este paciente requiere al menos un control a las 24-48 horas. Entonces la idea de esto es evaluar bien al paciente y concomitantemente aplicar una terapia antibiótica adecuada. Entonces, a conclusión, la neumonía adquirida en la comunidad requiere una integración clínica y radiológica. El estudio etiológico es relevante, sobre todo en pacientes hospitalizados, graves o que no respondan a terapia. El rendimiento de los estudios es limitado, la terapia antibiótica debe ser empírica, asociado a lo que dicen las guías clínicas. El estreptococo neumonía resistente a la penicilina no es un problema. La amoxicilina y el ácido clavulánico son la primera línea del tratamiento ambulatorio y la terapia combinada, beta-lactámicos con macrólidos, está recomendada en pacientes, sobre todo en pacientes graves. ¿Alguna duda de neumonía? ¿No?